Bienvenidos, estimados estudiantes de la clase virtual de matemática. El tema que se va a ver es inecuaciones, intervalos. El objetivo, identificar, representar gráficamente en la recta numérica e interpretar correctamente los intervalos que pueden ser abiertos, cerrados y semiabiertos que surgen como soluciones de inecuaciones lineales de una variable, utilizando la notación adecuada y explicando el significado de la inclusión o exclusión de los extremos en contextos matemáticos y reales. Comencemos con los intervalos. Se llama intervalo al conjunto de números reales comprendidos entre dos números dados. Esos números son A y B, que se llaman extremos de un intervalo. Se tiene intervalos finitos, es decir, que tienen un comienzo y un fin, e intervalos infinitos que no tienen un comienzo o final. Los intervalos finitos pueden ser cerrados, abiertos o semiabiertos. Es necesario conocer por qué significa eso de abierto o cerrado, y para eso vamos a ver su nomenclatura. Vamos a utilizar los signos menor que y mayor que, y también los signos menor o igual que y mayor o igual que. Si se utilizan los símbolos menor que o mayor que, significa excluido, que no es parte del intervalo. Gráficamente, nosotros cuando tengamos este término de excluido, vamos a dibujar una bombita sin pintar. Además de eso, cuando es excluido, vamos a utilizar paréntesis para ver el intervalo. Entonces, si es excluido, una bombita sin pintar para la gráfica y para el intervalo los paréntesis. Mientras que si tengo el menor o igual que, o el mayor o igual que, significa incluido. Significa que los puntos extremos sí son parte del intervalo. Y cuando veamos una gráfica vamos a ver una bombita pintada. Y cuando veamos el intervalo vamos a ver que está delimitado por corchetes. Comencemos entonces viendo cada uno de los intervalos. Y veamos el intervalo cerrado. Es el conjunto de números formados por A y B y todos los comprendidos entre esos valores, incluido el A y el B. Se lo representa de esa manera con corchetes y aquí están los extremos. Y como podemos observar, utilizamos aquí el menor o igual. Cuando tengo el menor o igual, eso significa incluido. Gráficamente tendremos de esta manera el punto inicial, el punto final y las bombitas pintadas. Aquí tengo el intervalo que va desde -3 hasta 1. Como tengo corchete, significa que en su gráfica tendré una bombita pintada desde -3 que comienza el intervalo hacia el 1 que termina mi intervalo. Es decir, en este intervalo todos los números que están comprendidos entre -3 y 1 son solución. El 0, el -1 y todos los decimales, pero no son parte de la solución todos los números que ya quedan fuera. El -2 no es solución, ni el -4 y todos los decimales que están ahí. Eso significa un intervalo cerrado porque los extremos sí forman parte de la solución. El intervalo abierto también va a estar delimitado entre A y B, pero A y B no forman parte de la solución. Como no forman parte de la solución, va a estar con paréntesis y también va a estar delimitado solo con el menor que, sin el igual. Gráficamente vamos a tener que el punto A y el punto B está con una bombita sin pintar, que significa que no son parte. Se va a acercar tanto a este valor, pero no va a ser ese valor. Y aquí tenemos el ejemplo desde -3 hasta 1, pero tengo entre paréntesis. Eso significa que el 3 no es solución ni tampoco es el 1. Son todos los que están entre esos dos valores. Y hemos conocido el intervalo cerrado y el intervalo abierto. Vamos a ver los intervalos que puede ser semiabierto o semicerrado. Un intervalo semiabierto o semicerrado es donde uno de los puntos finales se incluye y el otro no se incluye. Aquí tengo un ejemplo. En este caso el punto A no está incluido, por eso va entre paréntesis, mientras el punto B sí está incluido y por eso va con corchete. Veamos aquí. El punto A está solamente con el menor, mientras que el punto B está con el menor y el igual. Aquí tengo un ejemplo. Cuando vea este intervalo, significa que el -3 es parte de la solución
y el 1 no es parte de la solución, y si le graficamos vamos a tener que el 3 tiene bombita pintada y desde ahí comienza mi intervalo y se acerca al 1 pero no llega a ser 1 porque está sin pintar. Por eso se llama semiabierto o semicerrado, porque uno de los puntos será incluido y otro será excluido. Aquí tenemos otro intervalo. En este caso el punto A sí es parte de la solución, mientras que el punto B no es parte de la solución. El ejemplo, aquí tengo que el 3 está con paréntesis y el paréntesis indica que no es parte de la solución, no está incluido, mientras que el 1 está con corchete, significa que sí está incluido. Gráficamente tendremos entonces que en 3 está excluido bombita sin pintar y en el 1 está bombita pintada. Y de esa manera se tienen los intervalos semiabierto o semicerrado. Vamos a ver los intervalos infinitos. Son aquellos que tienen un comienzo que puede ser incluido o excluido, pero no tienen un final. Si se observa los gráficos, se va a notar que los símbolos del menor o el mayor indican la punta de la flecha hacia dónde se va el intervalo. Veamos cómo es eso. Miren, aquí tengo que el intervalo comienza en A y se va a más infinito. Si podemos ver, aquí tengo como que esto fuera la punta de la flecha, el símbolo mayor, y coincide con la punta de la flecha. Veamos otro intervalo. Prácticamente aquí viene a ser casi lo mismo, solo que el A no es incluido. Y lo mismo, este mayor coincide con la punta de la flecha. Veamos los otros que se van al menos infinito. Aquí viene desde menos infinito y va a llegar hasta el punto B, que en este caso es incluido, porque está con corchete, es decir, está con bombita pintada y se va hacia la izquierda. Observemos el símbolo, dice menor y coincide como que fuera la flecha. Aquí tenemos cuando es incluido y lo mismo tendríamos parecido cuando es excluido. En este caso solo está el menor y coincide con la flecha, pero el punto B no forma parte. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a interpretar gráficamente los intervalos, es decir, voy a tener un intervalo y quiero saber su gráfica. Y aquí tengo el primer intervalo. ¿Qué significa interpretar? Tengo que ver qué pasa con los extremos, el menos 3 y el 4. Como están con corchete, entonces vamos a hacer una gráfica, una línea, y vamos a colocar por aquí el menos 3 y por acá el 4. Para realizar la gráfica, entonces vamos a dibujar una bombita pintada porque dice corchete en las dos. Este es un intervalo cerrado. Y hacemos una liñita. Esto significa que todos estos valores entre menos 3 y 4, incluido el menos 3 y el 4, son solución. Y esta sería la gráfica de mi intervalo. Veamos el siguiente. Como en este intervalo dice paréntesis 2,5 y cierra con paréntesis, este paréntesis me indica que no están incluidos, es decir, realizo mi recta numérica y voy a colocar por aquí el 2 y por acá el 5. Como están entre paréntesis, entonces aquí habrá una bombita sin pintar y acá otra bombita sin pintar y todo lo que está entre esos valores será mi solución, pero el 2 y el 5 no son parte de la solución. Veamos el siguiente. Observemos aquí que el menos 2 está con paréntesis y el 3 está con corchete. Esto significa un semiabierto o semicerrado. Entonces realizamos mi recta. Aquí coloco el menos 2. Acá coloco el 3. En 2 le voy a poner una bombita sin pintar y en 3 le voy a colocar una bombita pintada. Y todo lo que está entre esos valores viene a ser en este caso mi solución. Pero este es un semiabierto o semicerrado porque el primer extremo, menos 2, es abierto y el 3 es cerrado, está incluido. Aquí tenemos otro intervalo, pero observemos que aquí tengo este 8 acostado, significa infinito. Entonces, tiene un comienzo pero se va hacia el infinito. Entonces, al realizar la gráfica, como está el más infinito, entonces estamos en el lado derecho, más infinito. Tiene un comienzo que en este caso va a ser 4 y del 4 se va
hacia el infinito. Simplemente le hago una flechita y serían todos los valores. Pero veamos qué pasa con el 4. Como el 4 tiene corchete, entonces coloco aquí una bombita pintada, que me indica que el 4 también es incluido y parte de la solución. Veamos el siguiente intervalo. Aquí observemos que viene desde el menos infinito, es decir, voy a hacer la gráfica, solo que aquí en esta flechita le voy a poner el menos infinito. Viene desde menos infinito y va a llegar hasta un 6. Ese 6 tengo que saber que si es incluido o excluido. En este caso es excluido porque está con corchete, es decir, coloco una bombita sin pintar y sería todos los valores que están hacia la izquierda, la solución. Observemos que el menos infinito o el más infinito están con paréntesis. Eso significa que el menos o el más infinito también son excluidos porque no se puede saber dónde termina el infinito. Realicemos unos problemas donde que la misión es saber interpretar cómo quedaría mi intervalo. Hagamos el primer problema. Dice el nivel de glucosa. Un nutricionista establece que un paciente se encuentra en un rango de control óptimo si su nivel de glucosa en ayunas está entre 70 miligramos sobre decilitros y 100 miligramos sobre decilitros, incluyendo ambos valores. La misión es representar ese rango como un intervalo. Entonces aquí tenemos, en este caso, los extremos, que sería 70 y 100. Y tenemos que decidir si son incluidos, excluidos o es un semiabierto o semicerrado. Como dice aquí, incluyendo ambos valores, significa que debo colocar entre corchete. Si nosotros realizamos un gráfico, tendríamos aquí el 70, aquí el 100 y estaríamos dos bombitas pintadas en los extremos y ese sería mi intervalo de forma gráfica. Veamos otro ejercicio. Dice frecuencia cardíaca en reposo. Se considera que un atleta tiene una frecuencia cardíaca excepcional si es mayor a 40 pulsaciones por minuto y estrictamente menor a 60 pulsaciones por minuto. Se pide representar este rango mediante un intervalo. Entonces, los extremos va a ser 40 y 60. Pero aquí tenemos que ver qué dice. Dice que debe ser mayor a 40, es decir, el 40 es excluido y estrictamente menor a 60. O sea, no va a llegar a 60 ni tampoco va a llegar a 40 y por eso se coloca entre paréntesis. Gráficamente se tendría aquí el 40, aquí el 60 y aquí tendríamos unas bombitas sin pintar. Y ese sería mi intervalo. Realicemos otro problema. Dice capacidad de un tanque de oxígeno. Un tanque de oxígeno medicinal se considera operativo siempre que su presión sea superior a los 20 psi, pero por seguridad no debe exceder los 2000 psi, pudiendo llegar exactamente a 2000. Represente el rango operativo mediante un intervalo. Los extremos serían 200 y 2000. Dice que debe ser superior a los 200, es decir, paréntesis. Y no debe exceder, o sea, no debe pasar los 2000, pero sí puede llegar a 2000, dice. Entonces este es corchete, va incluido. Gráficamente tendríamos aquí el 200, acá el 2000. Y el 200 sería una bombita sin pintar, mientras que el 2000 sería una bombita pintada. Y ese sería mi intervalo. En 200 no puede llegar, debe ser superior, pero a 2000 sí puedo llegar. No pasarme, pero sí puedo llegar. Criterio de hipertensión. Un cardiólogo clasifica como emergencia hipertensiva a cualquier paciente cuya presión sistólica sea superior a 180 milímetros de mercurio. No existe un límite teórico máximo establecido para este rango de peligro inmediato. Represente el rango de emergencia mediante un intervalo.
Entonces aquí podemos observar que dice que debe ser superior. Eso significa que hay un límite inferior que es 180. Dice que no existe un límite teórico máximo, es decir, esto se va a más de infinito, porque no hay un límite hacia arriba. El infinito siempre es abierto, mientras que dice sea superior, o sea, debe ser mayor de 180, por lo tanto también esto es abierto. Gráficamente vamos a tener aquí el 180, aquí tengo el más de infinito, y este 180 es una bombita sin pintar y se va al más infinito, y este sería mi intervalo. En este caso solo tengo un punto, por eso es un límite infinito, porque tengo solo un comienzo, pero no tengo un final específico. Veamos el último problema. Dice temperaturas de congelación. En un estudio de criogenia, se determina que ciertas células se mantienen estables siempre que la temperatura sea menor o igual a menos 150 grados centígrados. Represente este rango de estabilidad mediante un intervalo. Nuevamente aquí tengo un punto, que en este caso es menos 150 grados centígrados, pero no tenemos un punto. Pero dice aquí menor o igual. Quiere decir que se va hacia la izquierda, es decir, viene desde menos infinito y llega hasta menos 150. Como dice menor o igual, va a llegar hasta 150, pero no va a pasar. Eso significa que es un corchete. El infinito siempre será un paréntesis. Gráficamente tendríamos que viene desde menos infinito, llega a menos 150. Como dice que es menor o igual, esta palabrita igual es el que me dice que esto es incluido. Y este sería mi intervalo, desde menos infinito hasta menos 150. Vamos a comenzar con lo que es desigualdades una vez que hemos visto ya los intervalos. Y una desigualdad no es nada más que una comparación entre dos expresiones algebraicas, pero utilizando los siguientes símbolos: mayor que, el menor que, el mayor o igual que y el menor o igual que. Con esto, para resolver una inecuación, una desigualdad, es casi parecido a una ecuación, donde se debe despejar la variable. Aquí tengo x menos 5 es menor que 1. El 5 que está restando pasa a sumar y quedaría 1 más 5, 6. Entonces, aquí tengo que la solución ha sido x menores que 6. Si hacemos gráficamente, aquí vamos a utilizar ese criterio de las flechitas, porque yo dibujo mi recta. Aquí tengo el menos infinito, acá tengo el más infinito y aquí está el 6. ¿Hacia dónde se va? Miren la flechita aquí. Quiere decir que de aquí, desde el 6, sin incluir, porque como está con el menor, sin el igual, eso quiere decir que se viene para acá. Y este sería mi intervalo de esta solución. Realicemos unos ejercicios de cálculo de inecuaciones. El primero dice que se tiene la inecuación x menos 12 mayor que 10. Tenemos que dejarle solo a la x, por lo tanto x va a ser mayor que el 10, el 12 que está restando pasa a sumar, entonces x va a ser mayor que 10 más 12, 22. ¿Cómo queda esto? La solución quedaría gráficamente. Antes de sacar el intervalo, debemos ver su gráfica. Realizo mi recta. Aquí está el menos infinito, más infinito, y vamos a decidir hacia dónde se va. Aquí está el 22. Esto se dijo que es como la punta de la flecha. Es decir, en el 22, como está solo mayor que, no está con el igual, esto es bombita sin pintar. Y esto me indica que la flechita debe ir hacia acá. Coincide con el símbolo. Y aquí está mi intervalo gráficamente. ¿Cómo hago el intervalo simbólicamente? Pues el 22 estaría con paréntesis, coma y el más infinito. Y ahí tendríamos el intervalo. Vamos al siguiente problema. Dice x más 15 es menor o igual que 23. Entonces dejamos solo la x menor o igual. El 23 queda tal como está. Y el 15 que está sumando pasa a restar. Y quedaría x menor o igual 23 menos 15 es 8.
Realicemos la gráfica, menos infinito, más infinito, y aquí está el 8. Vemos aquí el menor, pero dice igual, por lo tanto, aquí es una bombita pintada porque dice el igual, y aquí me dice la flecha hacia dónde se va, hacia menos infinito. Y este sería mi intervalo gráficamente. ¿Cómo queda mi intervalo ya simbólicamente? Viene desde menos infinito, paréntesis, y se queda en 8 corchete porque está incluido. Y de esa manera se resuelve una inecuación. La tarea de la semana. En la semana del 9 al 15 se debe realizar la actividad formativa 3. Al hacer clic en la actividad, les va a permitir descargarse un PDF. En ese PDF lo que se va a hacer es interpretar gráficamente dos intervalos. Se tiene 3 problemas. En el problema 3 y 4 debemos interpretar el intervalo. Y en el problema 5 tenemos que resolver esta inecuación. En esta semana también tenemos que, para aquellos estudiantes que no hicieron la actividad formativa 1 o la actividad formativa 2, o sacaron una nota menor que 7 en esas actividades, es su deber hacer el refuerzo académico 1 que va a estar desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya súper bien.